Muchas gracias por las confirmaciones. Al parecer no tenemos ningún tipo de inconveniente técnico el día de hoy. Se han incorporado las demás personas registradas para participar del seminario el día de hoy. Mi nombre es Diego Valdenegro, analista de mercados internacionales para la compañía Educación y Trading en colaboración con el broker IG Markets. Y el día de hoy vamos a estar dictando un seminario relacionado a patrones de velas japonesas y cómo poder evaluarlos y tomar ventaja de ellos en el mercado. ¿Ok? Así que vamos a continuar como siempre con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual vamos a recordar que el operar en los mercados financieros utilizando márgenes conlleva un gran nivel de riesgo, el cual no es apto para todo perfil de inversionista. Adicionalmente a esto, recordemos que el alto nivel de apalancamiento que ofrece el mercado puede funcionar tanto a su favor como en su contra, por lo cual es muy importante considerar todos los riesgos propios antes de involucrarse dentro del mercado. ¿Ok? Así que les voy a dar un segundo para que pueda leer el aviso de riesgo con detención y continuamos. Excelente, continuamos entonces con la revisión de nuestras principales redes sociales para recordar que todo el material desarrollado como equipo de análisis lo compartimos principalmente a través de nuestras cuentas de Twitter, particularmente en la cuenta de Educa Trading y también en la cuenta de J. Rojas FX. Recuerden también que siempre pueden mantenerse al tanto de información de mercado actualizada, cursos en formato audiovisual, transmisiones en vivo y también lo que tiene que ver con la grabación de los seminarios que desarrollamos a través de la compañía en nuestro canal de YouTube de Educación y Trading. También compartimos contenido a través de nuestras principales canales en Facebook, LinkedIn e Instagram, en las cuentas de Educación y Trading. Y recuerden también que siempre pueden visitar nuestro sitio web oficial, educacionytrading.com, donde van a poder encontrar todo el material, artículos, cursos, información de contacto, calendario económico y todo lo que tiene que ver con los recursos para los traders. Si actualmente te encuentras en México o en Chile y necesitas contactarte con alguno de nuestros agentes, simplemente llámanos a los números en pantalla. De lo contrario, en el otro escenario, si te encuentras en cualquier otra parte del mundo y aún así necesitas comunicarte con nosotros, simplemente nos pueden enviar un correo electrónico a info@educacionytrading.com y los vamos a colaborar con muchísimo gusto. ¿Ok? Nos vamos ahora inmediatamente al homepage de nuestro sitio web de Educación y Trading con el objetivo de que podamos analizar en conjunto cuál es la información que ustedes pueden encontrar acá y un breve recorrido por el sitio para comentarles que inmediatamente en el homepage ustedes se van a encontrar con los artículos más hot que hay en el momento. Yo, previo a los seminarios, siempre estoy escribiendo artículos sobre los instrumentos que se encuentran en niveles de precio clave y que pueden presentar oportunidades interesantes. Como ustedes ya ven el artículo del dólar CAD, tenemos nuestro informe de apertura de los mercados, también publicamos el artículo del euro, del oro, del Standard & Poor's. Si van más abajo van a poder encontrar el calendario económico, si vuelven a subir van a poder ver el feed de noticias de Twitter, próximos seminarios. En la parte superior también les quería comentar, hay muchas personas que participan de nuestros seminarios y ya son clientes de el broker IG. Recuerden que para estas personas ustedes tienen cursos exclusivos, ¿ya? Hay un curso de análisis técnico y hay un curso de estrategias de trading avanzado. Si eres del broker IG y te interesa participar en alguno de ellos, por favor, simplemente ingresa al enlace, regístrate o también puedes enviarnos un correo electrónico y nosotros te podemos colaborar con el paso a paso de cómo poder participar de ellos. ¿Ok? Así que cualquier cosa me dejan saber respecto a eso. Lo otro que también les quería comentar el día de hoy, muchas personas siempre me preguntan cómo abrir una cuenta real, con qué broker trabajar, con qué broker trabajamos nosotros y yo les quería comentar a estas personas que, bueno, nosotros como compañía de educación y trading actualmente nos encontramos trabajando en colaboración con el broker IG Markets. La razón por la cual nosotros decidimos trabajar con ellos es simplemente porque es uno de los brokers de mayor renombre a nivel global, con mayor experiencia. Ellos operan desde el año 74, ofrecen más de 16.000 instrumentos financieros para operar a través de sus plataformas. Están regulados en todas las jurisdicciones en las cuales tienen oficina.
ofrece bajos costos de transacción también. Entonces, claro, es un broker con el cual puedes confiar, así que si quieres abrir una cuenta real, dale clic al botón cuenta real, completa el formulario, te va a contactar un agente de la compañía para guiarte en todo el proceso. Si aún te encuentras en una etapa preliminar y quieres practicar en una cuenta demo, simplemente le das clic al botón cuenta demo y vas a poder fácilmente descargarte una cuenta de práctica con capital ficticio para comenzar a hacer tus pruebas en un ambiente de mercado real. ¿Ya? Eso les quería comentar respecto a esto y ahora quiero que nos vayamos a la sección de recursos de trading y vayan a la parte de los webinars de trading. Ya recuerden que tenemos webinars gratuitos y webinars exclusivos durante todos los días de la semana, entre 2 a 3. Como siempre tenemos un seminario inicial de apertura de los mercados internacionales todos los días. Luego tenemos un seminario especial, por ejemplo el del día de hoy nos vamos a enfocar en analizar patrones de vela, haramis, dojis, martillos, cómo poder analizarlos y cómo poder tomar ventaja de ellos. Y hoy también tenemos un webinar gratuito para finalizar la semana que nos enfocamos en simplemente analizar las proyecciones de trading para la próxima semana. Cuáles van a ser los instrumentos que van a estar interesantes, cuáles son posibles oportunidades que se puedan dar para la próxima semana. Y ya posteriormente ustedes van a ir viendo también todos los demás seminarios que están ya programados para el transcurso de las próximas sesiones. Como siempre los miércoles tenemos nuestro seminario exclusivo para clientes de IG respecto al seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo, y ahí ustedes se van a poder ir enterando de todos los demás seminarios que tenemos programados. Entonces, para acceder a ellos o participar o reservar tu cupo, yo les voy a enviar el enlace a través del chat de la presentación. Ustedes ingresen a ese enlace, regístrense en el seminario que sea de su interés y van a poder comenzar a participar de él, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar más que todo desde nuestro sitio de educación y trading, ¿ya? Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con el tema de los patrones de vela, ¿ya? Así que nos vamos a centrar acá en un instrumento en particular y vamos a conversar y vamos a comenzar entonces a hablar un poco sobre los patrones de vela y cómo podemos analizarlos entre ellos, ¿ok? Denme un segundo. Perfecto, me indican que tuvimos un inconveniente con el audio. Por favor, quiero confirmar de que esto ya se haya solucionado para poder continuar con el seminario. Perfecto. Todo me comentas entonces que se ha recuperado el inconveniente con el audio. Bueno, volvemos entonces al seminario. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy nos compete hablar sobre patrones de vela, ¿cierto? Ya hemos hecho un seminario sobre patrones de vela anteriormente, bastante interesante. Vamos a seguir haciendo serie de seminarios respecto a patrones de vela y análisis técnico para que lo tengan en consideración y puedan seguir registrándose mientras sea de su interés. ¿Ok? Por lo cual, el día de hoy nos vamos a hablar un poquito brevemente qué son las velas japonesas y todo lo demás desde un punto de vista bien básico para que posteriormente nos enfoquemos netamente en lo que tiene que ver con los patrones como tal. ¿Ya? Entonces,
Básicamente los patrones de vela los vamos a utilizar para predecir la dirección futura de movimientos de los precios como una herramienta de análisis técnico, ¿cierto? Hay demasiados patrones de vela dentro de los 16 más comunes que vamos a comenzar a identificar el día de hoy para poder utilizarlos posteriormente como potenciales oportunidades de trading, ¿ya? Antes sí de ya comenzar con el tema de los patrones, tenemos que ver qué son las velas japonesas. Recordemos que en este tipo de seminarios tenemos personas o vienen personas que ya tienen bastante experiencia en el mercado, como también personas que se están recién incorporando. Por eso siempre es bueno recordar un poquito los conceptos y desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, los patrones de velas son una representación visual de los movimientos del precio del mercado, ¿ya? Son de los componentes más conocidos del análisis técnico, ya que le permiten a los inversores obtener información relacionada con el precio rápidamente a partir de tan solo unas pocas barras de precios y de manera visual, ¿ya? Es por eso que este analista, ¿verdad?, japonés, hace ya bastante tiempo atrás, diseñó y desarrolló este tipo de leer gráficos en base a velas japonesas, ¿cierto? Y que hoy en día son muy populares y muy utilizados a nivel global. Ahora, debemos tomar en consideración en primera instancia que una vela japonesa, ¿cierto?, tiene tres características básicas, ¿ya? Estas tres características básicas son, número uno, el cuerpo de la vela, para eso nos vamos a enfocar aquí en el gráfico, y nos vamos a enfocar en una vela para poder ir indicándoles, ¿cierto? El cuerpo de la vela es lo que ustedes ven como parte completa, ¿cierto? Representa el rango de la apertura del precio hasta el cierre del precio. O sea, en esta vela alcista, como ustedes pueden ver, el precio abrió justamente en el nivel de 2.818. Aquí lo podemos ver que el precio de apertura fue en 2.817, ¿correcto? Posteriormente a eso vemos que el precio se incrementó y llegó a un máximo y el precio de cierre fue de 2.875. O sea, el precio que compone entre 2.817 y 2.875 dólares por contrato de Standard & Poor's es efectivamente lo que está formando el cuerpo de la vela en este momento, ¿cierto? Entonces, este es el primer componente de una vela japonesa, el cuerpo. Pasemos al segundo componente, que sería la cola, o sombra, o mecha, como muchos la conocen, ¿cierto? Esto va a representar las subidas y bajadas del precio durante el periodo de tiempo en el cual estemos analizando la vela. Actualmente estamos en un gráfico diario del Standard & Poor's, por lo cual estamos viendo que el cuerpo de la vela y vemos estas mechas o colas o sombra o como le queramos llamar, ¿cierto? Entonces, esas nos van a mostrar los precios máximos y mínimos de la vela actual. Como ustedes pueden ver acá en esta misma vela que estamos utilizando para el ejemplo, el precio máximo estuvo en los 2.884.71, que es el máximo de la mecha de la vela, y vemos que el mínimo estuvo en 2.777.21, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros confirmamos el cuerpo de la vela, las mechas de las velas que nos muestran los máximos y mínimos, y ahora tenemos también un tercer componente que es el color, ¿cierto? El color nos va a indicar la dirección del movimiento. Un cuerpo verde o blanco o azul, dependiendo de en qué plataforma tú estés operando, nos significa entonces que el precio ha aumentado desde la apertura al cierre de la vela, o desde los mínimos a los máximos, ¿cierto? Por otro lado, un color rojo o negro, o como lo veamos en nuestra plataforma, nos va a indicar que el precio durante este periodo de tiempo de la formación de la vela se ha disminuido, ¿ya? Entonces esos son los tres principales componentes esenciales de una vela japonesa: el cuerpo, la cola, mecha o sombra y finalmente el color. Vamos quedando claros a este punto en primera instancia, antes de poder seguir avanzando. Excelente, muchísimas gracias por las confirmaciones. Recordamos entonces que, bueno, con el paso del tiempo, las velas individuales fueron formando patrones que los inversionistas fueron reconociendo estos niveles de soporte y resistencia principales. Hay muchos patrones de vela que nos indican cuándo puede haber una oportunidad en el mercado. Algunos de ellos nos ofrecen una perspectiva del equilibrio entre la presión de venta y de compra, mientras que otros nos indican patrones de continuación o indecisión en el mercado.
¿ya? Entonces, antes de comenzar a operar, ¿cierto? En base a los patrones de velas, es súper importante familiarizarse con los principios básicos. ¿Qué es una vela? ¿Qué información nos entrega? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Ya? Ahora, vamos a comenzar a hablar sobre patrones de velas ascendentes. Ya tenemos 6 de los más comunes patrones de velas ascendentes. Estos van a tener lugar luego de una tendencia bajista en el mercado, por ejemplo, o indicar una inversión de los movimientos de los precios. Este indicador nos va a significar que un operador pueda abrir una posición larga luego de la confirmación de este patrón, que va a incurrir en una trayectoria alcista, ¿ya? El primer patrón que vamos a analizar va a ser el patrón de martillo, ¿ya? Lo vamos a ver acá. El patrón de martillo, ¿cierto? Entonces, el patrón de martillo es el que vemos acá en la pantalla en este preciso momento, ¿cierto? Este patrón está compuesto entonces por una vela con cuerpo pequeño, como ustedes pueden ver aquí en el círculo, con una cola inferior larga, ¿ya? Y esta formación se sitúa al final de una tendencia bajista, ¿ya? Es decir, vemos claramente aquí la tendencia bajista. Finalmente vemos una vela que tiene un cuerpo pequeño, ¿ya? Cuerpo alcista, pequeño, y tiene una mecha inferior larga, ¿cierto? Ahora, este martillo o una formación de vela de martillo nos indica entonces que aunque haya existido una presión de venta durante el día, ¿cierto? Finalmente se genera una gran presión de compra que hace que el precio retroceda, ¿ya? Ahora, el color puede variar, ya puede ser que veamos martillos verdes o martillos rojos, ¿cierto? Pero de todas maneras nos va a dar el mismo patrón, si es que está al final de una tendencia alcista, ¿cierto? Por lo cual, cuando nos enfrentamos a este tipo de patrones de vela o de formación de vela, la dirección potencial va a ser una dirección alcista, ¿ya? Y es lo que quiero que veamos inmediatamente ahora en el gráfico, a ver si logramos identificar con la ayuda de todos algún patrón de martillo, ¿cierto? Para que lo podamos aplicar y lo analicemos inmediatamente. Aquí hay un martillo también. ¿Ya? O lo vamos a analizar como tal. Deme un segundito, lo perdí. Ah, aquí está. ¿Ya? Consideramos entonces que viene una micro tendencia bajista, ¿cierto? Desde esta vela los precios vienen cayendo, cayendo, cayendo y se da una formación de martillo, ¿cierto? Con un cuerpo pequeño, en este caso con una tonalidad verde y una mecha larga inferior con un mínimo inferior al mínimo de la vela actual. Ese patrón de martillo genera entonces que se dé esta corrección alcista nuevamente, ¿ya? O sea que también lo podemos utilizar cuando estamos trabajando en un escenario de tendencia alcista. Cuando hay correcciones entonces bajistas, que sería nuestra micro tendencia bajista, y se forma un martillo, sabemos que al formarse el martillo puede ser una señal para una reversión nuevamente y que el instrumento retome la tendencia alcista, ¿ya? Eso es lo que nos indica un patrón alcista, en este caso de martillo o hammer, como lo pueden encontrar en algunos lugares también si consultan sitios en inglés, ¿ya? Hablemos ahora del hammer invertido o del martillo invertido, ¿ya? Entonces, este patrón es similar al martillo anterior que analizamos, ¿cierto? La única diferencia es que la cola superior es la larga, mientras que la inferior es corta, ¿ya? O sea, es casi todo lo contrario al martillo anterior, pero nos entrega la misma información, ¿ya? Si tenemos un martillo con la cola hacia abajo o un martillo con la cola hacia arriba luego de una tendencia alcista, eso nos va a indicar un movimiento alcista, es un patrón alcista, ¿ya? Que luego de una tendencia bajista indica que hay un agotamiento del movimiento hacia la baja y que va a haber un repunte nuevamente hacia el alza. Entonces, este es nuestro segundo patrón, ¿ya? Entonces, para eso, entonces, nos vamos a ir, por ejemplo, a buscar nuevamente ese patrón, ¿cierto? Un patrón de hammer invertido que nos indica una corrección alcista en el mercado. Tal vez vamos a bajar el marco de tiempo en el cual estamos analizando
y vamos a ver dónde encontramos una formación de hammer invertido que nos pueda ayudar entonces a confirmar y a entender de mejor manera cómo se da este patrón y cómo poder interpretarlo. Es uno de los patrones más comunes, así que seguramente lo vamos a encontrar. Ya, simplemente lo podemos hacer también cambiando el time frame del instrumento en el cual estemos monitoreando. Vámonos a un par de horas. Quitamos el Commodity Channel Index y vemos si nos podemos encontrar con un martillo invertido que nos indique una reversión alcista o un cambio del movimiento de la acción del precio de un instrumento en particular. Bueno, cuando uno se dedica netamente a buscar un patrón, claro, es súper difícil encontrarlo, es muchísimo mejor cuando simplemente nos enfrentamos a una formación de vela o a un patrón y efectivamente lo analizamos y operamos en base a él, pero al momento de buscarlo se hace súper complicado como lo hemos estado viendo ahora, así que por lo pronto vamos a continuar con el análisis del siguiente patrón en estudio. O sea, ya llevamos un patrón de martillo, el patrón de martillo invertido y ahora vamos a hablar del patrón envolvente alcista. ¿Ya? Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál de los dos martillos nos puede dar una señal más confiable para un movimiento hacia el alza? Y va a ser el martillo normal. ¿Ya? El martillo normal nos va a indicar el agotamiento con la mecha de la vela, ¿cierto? Que intentó seguir cayendo, pero no tuvo la fuerza suficiente para continuar con la caída y se recuperó más del 50% del movimiento total y confirmó entonces la vela con un cierre hacia el alza. Entonces el martillo es mucho más confiable. Ahora, ambos te van a entregar, o la estadística dice que ambos entregan entonces la posibilidad de una reversión o de un movimiento hacia el alza. ¿Ok? Hablemos entonces del tercer patrón. Recuerden que vamos a ver 6 patrones iniciales de movimientos alcistas. Vamos por el tercero entonces, que sería el patrón envolvente alcista. ¿Cierto? Entonces, el patrón envolvente alcista, como pueden ver ustedes en la imagen, está formado por dos velas, ¿cierto? Una tiene un cuerpo rojo, pequeño, completamente envuelto, ¿cierto? Y este cuerpo va a estar contenido dentro de una vela grande verde, ¿cierto? Recapitulemos entonces. Una primera vela de cuerpo rojo al final de una tendencia bajista, acotado, ¿cierto? Que va a estar cubierto por la siguiente vela que va a ser una envolvente a la vela anterior verde completa, ¿ya? Entonces, a pesar de que la segunda vela de apertura es más baja que la primera, ¿cierto? La apertura es más baja en la segunda vela que la primera, el mercado alcista va a hacer que los precios suban, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de identificar este patrón entonces directamente en los gráficos, donde podemos estar encontrando un patrón envolvente alcista que nos esté hablando sobre un cambio de tendencia. De hecho, este claramente nos podría funcionar, ¿cierto? Vemos entonces aquí en este sector, se los voy a también enmarcar para que sea mucho más fácil para ustedes poder verlo. Perfecto, entonces como ustedes pueden ver acá tenemos una tendencia bajista o una micro tendencia bajista, ¿cierto? Bastante bien definida. Y nos encontramos entonces con una formación de una vela roja acotada con cuerpo pequeño y mechas acotadas y que el cuerpo de esta vela roja está completamente contenido dentro de la siguiente vela envolvente alcista,
¿ya? Por eso es un patrón envolvente, porque la vela en verde envuelve completamente al cuerpo de la vela pequeña, ¿ya? No sé si me explico. Cualquier duda me la van dejando saber inmediatamente para que lo vayamos desarrollando. Entonces, cuando estemos en una tendencia bajista y nos encontremos frente a este patrón de vela, donde hay una vela acotada con cuerpo pequeño y la siguiente es una vela envolvente alcista que cubre todo el cuerpo de la vela anterior, estamos frente a un patrón envolvente alcista que va a permitir entonces que los precios puedan continuar con la dirección al alza. ¿Ok? Excelente. Entonces nos vamos con el siguiente patrón, que sería el patrón penetrante. Ya vamos por el cuarto, si no me equivoco, ¿cierto? Cuarto patrón de vela alcista, ¿ya? Penetrante. Entonces, este patrón penetrante, ¿cierto? Consiste en un patrón nuevamente con dos velas, una vela larga roja de gran cuerpo, seguida de una vela larga verde, ¿cierto? Que van a ser muy similares. ¿Cuál es la característica? Es que usualmente vamos a encontrar un gap bajista importante entre el precio de cierre de la vela y la apertura de la vela verde. ¿Ya? Entonces, esto indica finalmente que hay gran presión de compra, ¿cierto? Porque usualmente una vela japonesa que continúa sobre otra vela japonesa va a abrir en un punto determinado, ¿cierto? Y la siguiente vela tiene que abrir en torno al mismo nivel de precio del precio de cierre de la vela anterior. Entonces, cuando esto no sucede y más bien nos encontramos con un gap, es decir, que el precio de apertura de la siguiente vela tiene mucha distancia o mucha diferencia del precio de cierre de la vela anterior, eso entonces podría generar que nosotros identifiquemos ese gap y nos va a indicar que es una señal de reversión luego de una tendencia bajista. ¿Ya? Vemos aquí la vela roja y fuerte en la primera barra y vemos que el cierre de la segunda debe estar a medio camino del cuerpo de la primera. ¿Ya? A medio camino del cuerpo de la primera. Quedémonos con este patrón y ahora vamos a revisarlo nuevamente a la plataforma, ¿cierto? Que, como les mencionaba, viene después de una vela, después de una tendencia bajista. Aquí podemos ir cambiándonos de time frame también para ir viendo dónde podemos encontrarnos con esta formación de velas. Que se dé este gap entre la apertura y el cierre. Claro, es un patrón un poquito más complicado de poder encontrar, ya que también funciona con volatilidad, ¿cierto? Necesitamos volatilidad para que se genere un gap entre ambas velas, ¿cierto? Para la apertura y el cierre de una vela, ¿cierto? Pero de todas formas, si tenemos un poco de paciencia, lo podemos encontrar. O cuando, por ejemplo, nos enfrentemos al patrón o lo podamos reconocer, vamos a saber qué hacer frente a ello, ¿cierto? Entonces, así es como lo tenemos que ir identificando para poder eventualmente tomar ventaja de él. Vámonos entonces a un gráfico diario, tal vez lo podamos ver con mayor visualización. Bueno, seguramente cuando menos lo busquemos nos vamos a poder enfrentar a uno de ellos. Mira, creo que aquí encontré uno. Claro, tenemos el gap. Aquí igual hay un patrón similar, ¿cierto? Donde tenemos, pero es más bien un patrón envolvente, ¿cierto? Porque, claro, abre por debajo, tenemos el gap, pero finalmente el precio de cierre de la segunda barra no está a medio camino, sino que está por sobre, por lo cual no lo podríamos utilizar como ejemplo de este patrón. Pero en este caso lo podríamos hacer de cierta manera, ¿cierto? Porque si se fijan, tenemos el gap del precio de apertura, no es un gap tan amplio tampoco, fíjense. Lo voy a poner acá en círculo para que lo podamos ver. Tenemos la tendencia bajista bien definida, ¿verdad?
tenemos la primera vela en formación, la apertura de la vela siguiente verde abre con un gap por debajo del precio de cierre de la vela anterior y comienza a corregir hacia el alza para que finalmente el precio de cierre se haga a medio camino de la vela anterior envolvente roja. Entonces, posteriormente a eso, cuando se da el cierre, sabemos que es una señal alcista y tiene sentido y se cumple en este momento. Excelente entonces con nuestro patrón penetrante. Y vamos a ver entonces otro de los patrones de movimientos alcistas, que sería el patrón de Morning Star o de estrella de la mañana, como lo podríamos decir en español. El patrón de Morning Star se considera como una señal de una tendencia bajista del mercado, ¿cierto? Se trata de un patrón que en este caso es compuesto por 3 velas, ¿ya? Una vela con un cuerpo pequeño que se sitúa entre una vela grande roja y otra verde, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Es uno de los patrones más comunes. Entonces, de manera tradicional, la estrella no se sobrepondrá a los cuerpos grandes, ya que tendrán lugar gaps de mercado tanto del cierre como de la apertura, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que tengamos una tendencia bajista, una vela envolvente roja, una vela pequeña roja con el precio acotado y otra vela verde envolvente alcista. Eso significa que estamos en un escenario de un posible cambio de tendencia y la dirección potencial va a ser hacia el alza, ¿ok? Entonces vamos a evaluar dónde podemos encontrar un patrón de Morningstar, que es muchísimo más común de lo que nos podamos esperar, ¿cierto? Entonces creo que incluso acá ya lo podemos encontrar. ¿Cierto? Tenemos una pequeña tendencia alcista, perdón, bajista, ¿cierto? Tenemos una vela envolvente roja completa, tenemos una vela, en este caso es doji, pero tenemos una vela con un cuerpo sumamente pequeño y acotado, y finalmente la segunda vela abre con un gap súper significativo, entonces tenemos un patrón de Morningstar, ¿ya? Ahora, también podemos evaluar cuando se da este patrón y se da de manera muchísimo más clara. Ahí lo tratamos de ajustar un poco porque estamos en la búsqueda de, por así decirlo, estos patrones como a la fuerza, si lo vemos de un modo, ¿cierto? Pero en definitiva, debería ser algo que se viera completamente natural dentro del mercado y es súper usual poder encontrarse con este tipo de patrones. Así que tal vez si nos bajamos a un marco de tiempo un poquito más acotado, lo podríamos llegar a ver con muchísima más claridad, ¿cierto? Entonces, y creo que aquí ya lo tenemos de manera perfecta. ¿Ya? Aquí creo que ya lo encontramos de manera perfecta. Tenemos nuestra primer componente, que es una vela roja completa bastante amplia. El segundo componente es una vela con un cuerpo roja también, pero con un cuerpo súper acotado, que denota más bien indecisión. Y la tercera es una vela alcista, ya completamente envolvente, por lo cual se da un patrón de estrella, o de estrella de la mañana, o de Morningstar. Y luego de que se confirma este patrón, comenzamos a ver que hay un cambio de tendencia en el precio. Veníamos de una tendencia bajista sumamente pronunciada, se da el patrón, comienza a ir al alza, corrige por tal vez ruido fundamental y posteriormente continúa con los movimientos alcistas haciendo un cambio de tendencia. Es un patrón de cambio de tendencia. Y así es como nos podemos ir encontrando con este tipo de patrones cuando vamos analizando el mercado. ¿Ok? Excelente. ¿Dudas, consultas entonces con este patrón de estrella de la mañana o Morningstar para que podamos continuar con el siguiente, que sería el patrón de 3 soldados blancos, ya que sería el último patrón alcista que vamos a analizar entonces en esta ocasión antes de continuar con patrones descendentes o patrones bajistas? Ahora, el patrón de los 3 soldados blancos se va a producir durante 3 velas consecutivas, ¿cierto? Se va a formar por una serie de velas grandes verdes o alcistas con colas pequeñas que progresivamente cierran y abren más altas que el día anterior, como lo ven en la imagen, ¿cierto? Esto se trata de una señal alcista súper importante después de una tendencia bajista y muestra un avance constante de la presión de compra, ¿cierto? Entonces vemos una tendencia bajista bastante bien definida,
vemos un freno a las caídas con un mínimo menor que el anterior y comenzamos a ver que las velas de corrección alcista se comienzan a dar, ¿cierto? Y que en este caso, como lo habíamos mencionado, son velas grandes, no son muy pequeñas, son grandes, verdes y casi de cuerpo completo, con mechas acotadas y pequeñas, que nos ayudan a identificar un cambio de tendencia y a confirmar un movimiento muchísimo más brusco. Entonces vamos a ver si nos podemos encontrar con alguno de esos patrones acá en lo gráfico que estamos viendo en este momento, y creo que probablemente sí, ¿ya? Y aquí hace bastante sentido, lo identificamos muy rápidamente. Mientras más rápido identificamos un patrón, más rápido significa que mayores probabilidades tenemos de que este patrón finalmente se cumpla o que sea un patrón común, ¿ya? Entonces, tenemos una tendencia bajista perfectamente definida, ¿cierto? La podemos ver con mucha claridad. Vemos que finalmente hay una primera vela que encuentra freno y corrige, que sería nuestra primera vela envolvente o de cuerpo amplio, ¿cierto? Nuestra segunda vela que también hace un máximo y un mínimo mayor a la vela anterior, y nuestra tercera vela que también hace un punto o un patrón entonces con un máximo y un mínimo superior al anterior, y tenemos acá nuestro patrón de 3 soldados verdes, que nos ayudaría entonces a confirmar que efectivamente estamos en un cambio de tendencia y el movimiento debería comenzar hacia el alza, tal como lo hizo posteriormente a la confirmación del patrón, como ustedes pueden ver acá. ¿Ok? So, efectivamente es un patrón que se puede cumplir y que se da muchísimo y que lo podemos ver muy fácilmente dentro del mercado, ¿ya? Independiente del marco de tiempo en el cual estemos trabajando, independientemente del instrumento que estemos operando, probablemente vamos a tener esta formación de patrón que nos va a indicar un escenario de reversión alcista. ¿Ok? Continuamos entonces ahora con la segunda fase del seminario, que tiene que ver con evaluar patrones de vela descendentes. ¿Ya? Ahora, ya analizamos 6 de los más comunes patrones de velas ascendentes, nos vamos con los descendentes entonces, donde normalmente se forman tras una tendencia alcista, ¿cierto? Al opuesto de lo que ya evaluábamos, se forman luego de una tendencia alcista y nos entregan una señal en un punto de resistencia, ¿ya? Significa que hay un gran pesimismo sobre el precio del mercado, normalmente hace que los operadores cierren sus posiciones y abran posiciones de venta para aprovechar las caídas de los precios. Esa es la información que nos va a entregar los patrones descendentes, ¿ya? Siempre precomienza después de una roja, sí, usualmente, ¿ya? Usualmente siempre después de una roja, porque la roja te indica que fue el último movimiento hacia la baja, donde encontró soporte. Entonces la siguiente, cuando cierra en verde, ya sabes que hay indecisión para continuar con la tendencia bajista, y si se forma la segunda y tercera vela, confirmas el patrón entonces de los 3 soldados, ¿ya? Así que ahora vámonos con el primer patrón, descendente, que es el Hangerman o hombre colgado, ¿cierto? En el cual esta es una versión bajista del martillo que vimos anteriormente, ¿ya? Que no es que sea de una tonalidad diferente o que sea de una formación diferente, es una forma muy similar, ¿cierto? Pero lo vamos a encontrar al final de una tendencia alcista. Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, esto nos va a indicar que ha existido un nivel de ventas importante durante el día, pero que los compradores han sido capaces de conseguir que el precio siga aumentando. Un nivel de ventas importante se considera normalmente una señal de que la tendencia alcista está desapareciendo y hay un potencial cambio de dirección, que sería un movimiento más bien hacia la baja, ¿cierto? Vamos a evaluar entonces dónde nos podemos estar enfrentando a este patrón de hombre colgado o de martillo invertido, como lo podríamos decir. Vamos entonces al gráfico y vamos entonces a analizar qué formaciones de velas se están dando al final de una tendencia alcista, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde se puede estar dando este patrón para indicarnos que está al final de una tendencia alcista y que va a cambiar justamente el movimiento de la tendencia? Entonces estamos en 2 horas, vámonos a 4 horas a ver si encontramos un patrón más bien definido o una formación más definida.
Ya también es una formación de vela bastante común que no debería costarnos tanto identificarla cuando estemos haciendo un análisis. Pero bueno, ustedes saben que, como les mencionaba anteriormente, mientras más uno busca dónde puede haber un patrón, más complicado se hace el poder obtenerlo. Pero mira, aquí creo que ya lo tenemos. Ya, puede ser como que la formación nos da para pensar que es un patrón de hombre colgado, pero la corrección se da mucho después, por lo cual probablemente no lo estaría considerando, ¿correcto? Vamos a seguir buscando a ver si nos encontramos con alguno, pero ya más bien todos vieron cómo es la formación, ¿cierto? Acá está, perfecto. Acá lo encontramos de manera perfecta. Entonces tenemos una clara tendencia alcista bastante bien definida, ¿cierto? Y nos encontramos entonces con un patrón. Este es al revés. También nos sirve, pero es el siguiente ejemplo. Ya es el martillo invertido. Nosotros estamos buscando el que es opuesto, ¿cierto? Es que el que es exactamente como un martillo, pero que se encuentra al final de una tendencia alcista. Déjenme ver si lo podemos encontrar también, tal vez en el gráfico semanal. Ya, creo que aquí nos encontramos con uno, ¿ya? Debería tener, claro, tampoco es tan parecido porque la formación de la vela es muy diferente. Bueno, pero ya captaron más bien cómo es la idea, ¿cierto? Luego de una tendencia alcista nos encontramos con este martillo que nos indica un cambio de dirección potencial en el instrumento. Vamos entonces con el segundo patrón que sería entonces el patrón de estrella fugaz, que ese sí es el que encontramos anteriormente, ¿cierto? La estrella fugaz tiene la misma forma que el martillo invertido, ¿ya? Pero este va a estar al final de una tendencia alcista, ¿ok? Esa va a ser la principal diferencia, que va a estar al final de una tendencia alcista. Tiene un cuerpo pequeño y tiene una cola superior grande. Normalmente el mercado va a experimentar un pequeño gap alcista cuando se deje la apertura de este nivel, así como un rally alcista de un cierre al precio un poquito superior al de la apertura, como una estrella fugaz que cae al suelo. ¿Ya? Eso es más o menos lo que quiere representar y por eso que se pone de esta manera. Entonces vamos a ver si es el que yo ya había logrado identificar acá. Creo que ahora lo perdí. Pero ya sabemos que lo vamos a encontrar al final de una tendencia alcista y que es básicamente un martillo invertido, ¿cierto? Creo que nos podríamos cambiar a un gráfico diario nuevamente para poder evaluar ese nivel. Y vamos a tratar de identificarlo acá. Aquí estamos. Entonces, estamos frente a un gráfico con una clara tendencia alcista, ¿cierto? Se ve la tendencia alcista, el momentum súper fuerte y finalmente nos encontramos con una formación de martillo invertido de tonalidad roja, ¿cierto? Que nos indica que el precio intentó continuar con el movimiento al alza, se encuentra frente a una resistencia y posteriormente a eso comienza con una corrección y cierra entonces como un martillo invertido, que al final de una tendencia alcista nos indica un escenario de corrección, tal cual lo pudimos ver en las próximas 4 velas en formación, que más que todo se dio una tendencia bajista, ¿cierto? Entonces, de esa manera es como confirmamos nuestro patrón de estrella fugaz, ¿cierto? Que es también un patrón bajista para efectos del análisis que estemos realizando, ¿ya? Continuamos entonces con el siguiente patrón, que es el patrón envolvente alcista. ¿Ya? ¿Se acuerdan que anteriormente para los patrones alcistas analizamos también el patrón envolvente alcista y ahora vamos a evaluar el patrón envolvente alcista, que es básicamente la misma figura, pero vamos a encontrar este patrón o esta formación de velas en el fin de una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces, el patrón envolvente bajista se va a dar al final de una tendencia alcista. Lo primero que tiene que pasar es que la primera vela tiene un cuerpo verde pequeño que se envuelve en una vela roja grande posterior, ¿ya?
lo que implica que el pic de la desaceleración del movimiento del precio y es una señal de una inminente caída en el mercado. Cuanto más bajo caiga la segunda vela, más posibilidades existen de que esa tendencia vaya a ser importante o con un movimiento mayor. Mientras más envolvente sea la segunda vela en formación por sobre la primera vela en verde. ¿Ok? Entonces, vamos entonces nuevamente al gráfico a poder tratar de buscar este patrón que creo que no es tan complicado de poder encontrar, al igual que el patrón de Morningstar que vimos anteriormente. ¿Ok? Y creo que lo acabamos de encontrar. ¿Cierto? Entonces, tenemos una clara tendencia alcista bien identificada, ¿cierto? Vemos que se da la formación de una vela verde y siguiente tenemos una vela roja, ¿ya? La primera característica es que esta vela roja abre con un pequeño gap por sobre el precio de cierre de la vela anterior, como lo podemos ver acá, se nota claramente la diferencia, ¿ya? Y posteriormente el cuerpo completo de la vela envuelve absolutamente, completamente a la vela anterior e incluso muchísimo más. Entonces, si hubiésemos tenido la facultad de poder identificar este patrón anteriormente, hubiésemos tenido una posición de venta súper exitosa, porque nos indica que la tendencia bajista luego de la identificación de este patrón va a ser sumamente fuerte y va a desencadenar en una clara caída del mercado de manera bastante significativa, como lo estamos viendo en este momento. De una completa tendencia alcista a enfrentarnos al patrón y que posteriormente comience con las correcciones hacia la baja. ¿Correcto? Entonces, así es como logramos identificar entonces nuestro patrón envolvente alcista. Bajista, perdón. Muy similar al envolvente alcista, pero todo lo contrario y al final de una tendencia al alza. ¿Correcto? Vamos a hablar entonces del siguiente patrón, que es el patrón de Evening Star, que es el patrón de la estrella del atardecer. ¿Ya? Este patrón, ¿qué es lo que hace entonces? Está conformado por 3 velas que son el equivalente a la estrella o al patrón alcista, como el Morningstar que vimos anteriormente, y está conformado por una pequeña vela intercalada entre una vela grande verde y una vela grande roja al final de una tendencia. ¿Ya? Indica que existe una inversión de la tendencia alcista y es súper importante cuando la tercera vela elimina los beneficios que generó la primera. ¿A qué nos referimos con esto? Que la segunda vela roja, que la primera vela roja en formación luego de la estrella haya caído por debajo de los mínimos de la vela verde anterior antes de la estrella. ¿Ya? Que haya hecho un mínimo, no que haya hecho un cierre por debajo de ese punto. Ojo también que es muy importante. Entonces, tenemos nuestra primera vela envolvente alcista, tenemos una vela con un cuerpo acotado o una vela doji que nos denota indecisión, y posteriormente tenemos una vela bajista que cae más abajo del mínimo de la vela anterior a la vela estrella. Y eso nos indica un patrón de una posible dirección potencial de movimiento bajista. ¿Ok? Entonces, volvemos nuevamente a la plataforma y vamos a buscar este patrón que lo vamos a encontrar al final de una tendencia alcista. ¿Ya? Es súper común porque usualmente las velas doji, estas velas que tienen un cuerpo muy acotado y mechas acotadas también, pero que tienen mechas, son muy fáciles de identificar y muy comunes dentro del mercado. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar dónde nos podríamos encontrar con este patrón de reversión bajista y creo que ya incluso lo acabo de encontrar. ¿Cierto? Entonces, aquí ya lo tengo. ¿Cierto? Tengo una marcada tendencia alcista, ¿cierto? Con movimientos al alza de manera consecutiva. Tenemos nuestra vela alcista, tenemos nuestra siguiente vela que es la estrella, que es una vela acotada, con cuerpo acotado y con mechas acotadas que nos indican que el movimiento alcista está encontrando freno. De hecho, el máximo es inferior a la vela anterior. Y posteriormente tenemos una vela envolvente bajista, donde el precio mínimo incluso ha caído por debajo de la vela anterior. ¿Ya? Si se fijan. Y por consecuente, tenemos un movimiento bajista más pronunciado aún. ¿Ya?
Ahora, en este caso en particular no se alcanza a cumplir el patrón porque estamos en medio de una tendencia alcista, pero es simplemente para que vean cómo pueden identificar el patrón y cómo se puede dar este movimiento hacia la baja que finalmente se dio. Desde el patrón actual el instrumento incluso llegó a caer por debajo de estos niveles. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, es un patrón que nos podemos encontrar usualmente dentro del mercado. Incluso acá tenemos otro, ya para que vean lo fácil de identificar qué es y lo usual que se da. Entonces tenemos tendencia alcista, vela envolvente alcista, tenemos también nuestro vela de indecisión, ¿cierto? Y posteriormente tenemos nuestra vela envolvente bajista que cae incluso por un mínimo debajo de la vela anterior, por lo cual confirma el patrón de corrección que finalmente se da y hay un movimiento hacia la baja, ¿ya? No hemos encontrado un ejemplo exactamente para un cambio de tendencia, pero sí efectivamente nos indica agotamiento de un movimiento y una posible caída posteriormente, ¿cierto? Así que eso es más o menos lo que podemos estar identificando en este instrumento. Vamos entonces con el siguiente patrón. Estuvimos hablando del patrón de estrella del atardecer o Evening Star. Nos vamos con el siguiente patrón bajista entonces, que sería el patrón de tres cuervos negros, ¿ya? Que si les suena familiar es el patrón bajista homólogo al patrón de los tres soldados blancos o soldados verdes que vimos anteriormente, ¿ya? Que luego de una tendencia alcista pronunciada, vemos la formación de tres velas que hacen máximos menores y mínimos menores y que van a confirmar entonces que la dirección potencial del instrumento va a cambiar hacia la baja de manera más agresiva, ¿cierto? Entonces evaluemos rápidamente dónde nos podemos encontrar este patrón y creo que incluso ya lo encontramos. ¿Cierto? Tenemos acá esta tendencia alcista bien definida, ¿cierto? Y vemos que llega a un agotamiento. Empieza la primera vela roja, ¿cierto? Mínimo, máximo y mínimo, pero no, ahí no está confirmado porque la siguiente vela roja en ese caso tiene un máximo mayor y tiene que ser un máximo menor para confirmar el patrón. Vamos a ver si lo encontramos en algún otro marco de tiempo, probablemente, ya que es un patrón que se da de manera muy, muy usual. Lo podríamos confirmar acá también, pero claro, no, algo que se note con un poco más de claridad en la formación del patrón, por así decirlo. Probablemente lo podamos encontrar en un marco de tiempo o diario también. Perfecto, aquí creo que ya lo hemos logrado identificar, a ver si no lo pierdo. Sí. Fíjense aquí lo logramos identificar. No está completamente o perfectamente definido, pero sí efectivamente cumple las condiciones, ¿cierto? Es decir, tenemos una tendencia o microtendencia alcista, encuentra un freno, la primera vela en rojo máximo y mínimo, la segunda vela en rojo el máximo es menor, el mínimo es menor, la tercera vela en rojo el máximo es menor y el mínimo es menor, y continúa con la caída bastante pronunciada antes de corregir nuevamente, ¿cierto? Entonces confirmamos este segundo patrón entonces de tres cuervos negros, que sería completamente lo contrario al patrón anterior, ¿ok? Y vamos a continuar entonces con el último patrón de reversión bajista de estos 6 patrones bajistas que analizamos, que sería el patrón de cubierta de nube oscura, ¿ya? Pero de todas maneras ya vamos finalizando el seminario por el día de hoy, hemos llegado al fin de la sesión. Espero que de todas maneras esta información que hemos podido compartir durante el día de hoy respecto a análisis técnico y patrones de vela haya sido de su utilidad para continuar con su proceso de aprendizaje. Recuerden que vamos a seguir con esta serie de seminarios enfocados netamente en patrones de vela, así que los espero para que se puedan registrar en nuestra próxima sesión.
Muchísimas gracias por participar con nosotros. Sigan visitando nuestras redes sociales. Llámenos a los números en pantalla desde México o Chile. Si tiene alguna otra duda en particular, simplemente nos puede enviar un correo electrónico a info@educacionytrading.com. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos ya a partir de la próxima semana. Que tengan una excelente sesión y nos vemos en una próxima oportunidad.